Pero vamos aquí. Jesús murió crucificado. Una manera que nosotros sabemos que Él murió crucificado es porque existe atestación múltiple. En otras palabras, existen diferentes fuentes que dicen lo mismo. Y eso es un criterio bien importante para los historiadores. Si se está evaluando la veracidad o la confiabilidad de un evento del pasado o de algo, de alguien, una de las cosas que ellos quieren saber es, ok, ¿tú eres el único que estás diciendo esto o hay otras personas que están diciendo lo mismo? Y es bien importante que sean independientes. La atestación múltiple tiene que ser fuentes independientes. Que independientes todos están diciendo lo mismo, no que se copiaron los unos de los otros. Y en el caso de todos los puntos que yo les voy a mencionar aquí, todos tienen atestación múltiple. En el caso de la crucifixión, por ejemplo, no los escribí aquí, pero por ejemplo tenemos la Biblia. Y para los que no saben, la Biblia no es una fuente. La Biblia es una recopilación de varias fuentes, de muchas fuentes. Además de la Biblia, tenemos padres de la iglesia en el primer y el segundo siglo diciendo lo mismo. Tenemos historiadores seculares y judíos escribiendo en el primer y segundo libro, como por ejemplo Josefo y Tácites, que Tácites es un historiador romano del segundo siglo, si no me equivoco. Además de los historiadores, tenemos otros libros religiosos fuera de la Biblia, como el Talmud, que es judío, o el Corán, que es musulmán. Así que ahí tenemos múltiples fuentes, todas están diciendo lo mismo, que Jesús murió crucificado. Otra razón, pasen por aquí, es el criterio de vergüenza. Criterio de vergüenza es otro criterio que se utiliza los historiadores para establecer la veracidad de algo. Y básicamente lo que dice es, si alguien está escribiendo algo, especialmente sobre una figura, usualmente tratan de pintar esta figura de manera positiva. Por eso tenemos, por ejemplo, historias de los emperadores romanos que los hacen parecer dioses, los faraones, todas esas cosas así. Un ejemplo de esto es el diluvio. No sé si ustedes sabían que la historia del diluvio existen un montón de versiones distintas en diferentes partes del mundo. La Biblia no es la única versión del diluvio. Existen muchas versiones del diluvio, mas sin embargo en cada una de estas versiones el héroe, el héroe después del diluvio se convierte en un dios. Mientras que en la Biblia, Noé, inmediatamente después de salir del arca y adorar a Dios, cae en pecado. Esa es la diferencia. ¿Ves? Ese criterio de vergüenza, eso nos dice a nosotros que la versión bíblica es la original y todos los demás entonces simplemente empezaron a añadirle a la historia y lo convirtieron en Dios. Así que eso es un ejemplo del criterio de vergüenza. En el caso de la crucifixión es un detalle vergonzoso porque Jesús murió como un mero criminal, como un animal básicamente. Si tú estás pintando una historia sobre tu héroe, sobre tu Salvador, sobre el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Rey, el Salvador, el Mesías que tú llevas años esperando, tú no vas a describirlo de esta manera, humillado, rechazado por sus propios discípulos, azotado, crucificado en medio de dos criminales. Eso es una razón bastante fuerte de por qué sabemos que Jesús murió crucificado. Tercer punto, la improbabilidad de que alguien se lo haya inventado. Es improbable por lo siguiente. Los judíos del primer siglo no creían que el Mesías iba a morir. Ellos creían que cuando llegara el Mesías, él iba a vivir para siempre. Porque el Antiguo Testamento dice eso. Dice que su reino iba a durar para siempre. Así que un judío en el primer siglo, escribiendo para otro judío, tratando de convertir a este tal Jesús en el Mesías, no va a decir, murió. Porque ellos saben que todo el que escuche que Jesús murió va a decir, pues no era el Mesías. Así que esto no es una historia que hubiesen inventado. Porque no es parte de su teología, no es parte de sus creencias ni culturales ni religiosas. Y por último, el último punto aquí, pueden pasar, es que la historia de la crucifixión en la Biblia incluye detalles que no pudieron haber sido inventados. Son detalles que claramente apuntan a que lo que estamos leyendo fue escrito por alguien que vio lo que estaba pasando. Y hay varios ejemplos de esto, pero un ejemplo se lo quiero dar aquí, pueden pasar. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y si ustedes van a la Biblia y leen ese verso completo y el 35, ustedes ven que inmediatamente después de decir esto, Juan dice, y el que vio esto, el que está escribiendo esto verdaderamente lo vio. Es verdad, esto es real lo que ocurrió, crean. Juan está describiendo esto como si fuese algo raro, como si fuese incluso un evento sobrenatural. Por eso cuando él lo menciona, él dice, no, pero yo de verdad lo vi. Porque él sabe que la gente cuando escucha esto va a decir, esto, ¿cómo que sangre y agua va a salir de un cuerpo? Eso no tiene sentido. Y por eso él se expresa de esa manera. Así que Juan reconoce que esto no es algo normal.
Incluso en los primeros siglos de la historia de la iglesia, muchos padres de la iglesia interpretaban este verso como algo simbólico, como algo tenía un significado mayor, algo espiritual. La sangre y el agua tienen un significado espiritual. ¿Por qué? Porque ¿qué otra explicación tienes? Pues la otra explicación la sabemos hoy, que no se sabía en aquel entonces. Hoy día, con los avances médicos, científicos, se puede estudiar la historia de Jesús, de la crucifixión, y se pueden ver ciertos detalles que jamás alguien en el primer siglo los pudo haber inventado, como las gotas de sangre es otro ejemplo de eso. Pueden pasar por aquí. Básicamente los médicos han concluido, ¿verdad?, que entre otras cosas, una persona que muere crucificada como murió Jesús, básicamente muere asfixiado. Y cuando ocurre esto, alrededor del corazón existe lo que es el pericardio, que es un saco, y en ese saco comienza entonces a llenarse de un líquido transparente que se le conoce como el líquido pericardio. Y si aquí alguien estudia esto, puede saber más que yo sobre este tema, pero saben que esto es cierto. Entonces, Jesús es crucificado en una altura. Cuando el soldado entonces va y le traspasa con una lanza al costado, como pueden ver en la imagen, si está de abajo hacia arriba, la lanza entonces tuvo que haber traspasado y llegado hasta el corazón. Cuando saca la lanza, entonces claramente perforó el pericardio y el corazón, provocando que saliera el líquido transparente y la sangre. Y por eso el que está viendo esto, como Juan, va a decir, mira, está saliendo agua del cuerpo. No es agua, es el líquido pericardio. Pero claramente ese término no existía en aquel entonces, porque esto no era normal. Ni tan siquiera la lanza, eso no se hacía, eso no era normal. Por eso sabemos que de verdad ocurrió en el caso de Jesús, porque nadie lo describiría de esta forma, sabiendo que esto no es algo que la gente veía normalmente. O sea, si normalmente cuando crucificaban a alguien lo que hacían era que le rompían las piernas, eso de traspasarlo con la lanza, eso no lo hacían. Le rompían las piernas para que muriera rápido. Tú estás inventando una historia de la crucifixión y tú vas a describirla de una forma contraria a como ocurre normalmente, nadie te va a creer. Por eso sabemos que de verdad están describiendo algo que de verdad vieron. En el caso de Jesús fue distinto. Pero nada, larga historia hecha corta. La sangre y el agua que Juan describe muy probablemente es ese líquido transparente junto con la sangre, demostrando que si Jesús no estaba ya muerto, murió con la lanza. No hay forma alguna. No hay forma alguna de no morir con la lanza traspasando incluso posiblemente los pulmones o un pulmón y llegando hasta el corazón. No hay forma de sobrevivir, punto. Y mucho menos en el primer siglo, sin medicamentos, sin doctores, ni nada parecido. Así que esto es una garantía médica de que Jesús tuvo que haber muerto crucificado. Podemos pasar.